del Señor. Tomen asiento, por favor. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, como eran los 2000 años del nacimiento de Cristo, organizó en el Vaticano muchas actividades. Y una de ellas se realizó en la Plaza de San Pedro. 70,000 personas se reunieron. Y todos estaban mirando a lo alto, cuando llegó un helicóptero de la policía. Y el helicóptero de la policía aterrizó en la Plaza de San Pedro. Todos empezaron a aplaudir cuando llegó el helicóptero. El helicóptero llevaba la reliquia incorrupta de Santa Rita de Casia, porque Santa Rita de Casia es incorrupta. La sacaron y el Papa Juan Pablo II, ante estas 70,000 personas, celebró una misa. Y volteando a ver a Santa Rita de Casia dijo: estamos ante Santa Rita, estamos ante Santa Rita de Casia, la experta en sufrimiento. ¿Qué título? La experta en sufrimiento. Y es que el que sabe de sufrimiento, lo sabe todo. El que sabe de dolor, decía Dante Alighieri, lo sabe todo. ¿Qué día es hoy? 22 de... Santa Rita de Casia nació un 22 de mayo y también murió un 22 de mayo. Ella vivió 76 años. Allá por el año 1300, finales del año 1300, murió en los 1400. Y ya desde su nacimiento fue todo un acontecimiento, porque sus padres eran hombres muy ancianos. Si hubieran vivido en esta época y fueran de la parroquia, estuvieran en PAM. Pero como los de PAM dieron sorpresa, aunque ya eran muy grandes, quedó embarazada la mamá. El papá era un hombre muy bueno, era un agricultor con posibilidades y también era un juez pacificador. ¿Qué era un juez pacificador? Cuando los pueblos se peleaban y ya se cansaban de pelear, ya tenían que llegar a la paz, elegían un juez pacificador para que un hombre justo y recto, que nadie dudara de él, pusiera paz entre los dos pueblos. Santa Rita aprendió desde pequeña, por el ejemplo de su papá, a poner paz en los conflictos, a buscar la paz en los conflictos. Su papá, buscando lo mejor para su hija, vio a un muchacho que se llamaba Paolo di Fernando. Pablo de Fernando. El muchacho, ella tenía 14 años, en esa época se casaban muy jóvenes. Paolo era rico, de buena familia y muy guapo. Y el papá no dudó: este es el muchacho adecuado para mi hija. Y la casó. En esa época era impensable que ellos eligieran casarse, era el papá el que elegía al novio. Y entonces dijo: Paolo di Fernando es bello, está guapo, ¿verdad? Está bello. Y que la casa. Y el muchacho guapo, rico y de noble familia le salió caprichudo, violento, ególatra. La humillaba, la golpeaba. Era terrible el muchacho.
y le hizo sufrir muchísimo. 18 años estuvieron casados. El joven era un pendenciero, por todos lados peleaba, por todos lados hacía enemigos. Donde había pleitos, ahí estaba Paolo Di Fernando. Entonces, no estoy hablando de sus esposos, estoy hablando de Paolo Di Fernando, Entonces, Paolo Di Fernando era terrible e hizo sufrir indeciblemente a Rita. Perdón, estuvieron. Y él, que durante 18 años solo la hizo sufrir. Tuvo 2 hijos que de niños fueron maravillosos, como los hijos de muchos, ¿verdad? De niños fueron maravillosos, a ejemplo de su mamá, pero de grandes siguieron el ejemplo del papá, pendencieros terribles. Entre los 3 le hicieron. ¿Por qué le haces así? Los 3 le hicieron la vida imposible a Rita, que sufrió mucho. Rita fue como una nueva Santa Mónica en todos los sentidos. ¿Se acuerdan que Santa Mónica rezó por la conversión de Patricio, su esposo, y Agustín? Y logró la conversión de los 2. Bueno, Paolo, después de 18 años, se convirtió. Le pidió perdón a Rita. Y pocos días después, pues Paolo tenía mucha cola que le pisen. Una cosa es que Rita lo hubiera perdonado y otra es que los demás lo perdonaran. Un grupo de gente asesinó a Paolo, pero Dios le dio la gracia a Rita de verlo reconciliado, cerca de Dios y un buen cristiano. Pero el problema creció más porque los 2 maravillosos hijos pendencieros que dijeron, vamos a vengarnos. La mamá, cuando supo, hizo lo imposible. Cuando habían matado a Paolo de Fernando, le había escondido la camisa que estaba ensangrentada a los hijos para que no vieran que fue asesinado. Pero los hijos iban a hacer lo imposible para venganza. Ella hizo lo imposible para que no se vengaran y no se perdieran sus hijos, para que no asesinaran. Y entonces hizo una oración a Dios. Te ofrezco lo que sea, Señor. Primero muertos a que se condenen. Primero muertos a que se condenen. Y entonces la peste contagió a los 2 hijos. Imposibilitados de levantarse, murieron consolados por su mamá, los 2. Ella a los 36 años ya era viuda y había entregado a sus 2 hijos, a los 3 que habían muerto súbitamente en poco tiempo. Ella dedicó un tiempo para reconstruirse, para volver a encontrarse, y esto lo hizo con la oración. Y la oración la llevó a descubrir una nueva vocación. Después de haber vivido casada y como madre, decidió ser religiosa. Pero a los 36 años no te aceptan en los conventos, porque los conventos necesitan una formación especial y ciertas cosas. Y a los 36 años, y más en esa época, ya no era una niña, ya era una viuda. Las monjas agustinas la aceptaron y entró al convento. Pero la vida del convento también fue muy dura, porque se encontró con una superiora que también era cruel y difícil. Tan cruel que todos los días la hacía ir por el agua lejos
y regar un palo seco todos los días. Un trabajo absurdo y aparentemente estéril. El palo estaba seco. Un día llegó un santo, literalmente un santo, de los padres agustinos al convento. Celebró misa y predicó sobre la coronación de espinas. Le impactó tanto a la monja agustina Rita que se puso de rodillas ante un Cristo crucificado y ante todas sus hermanas y ante el sacerdote hubo un milagro. Una luz salió del Cristo, pegando directamente en la frente de Rita y recibiendo una de las espinas de la corona de Cristo. Y podemos decir, qué hermoso que recibió una espina. No, recibió la espina de verdad. Y durante muchos años, porque ella vivió hasta los 76, entró de monjita a los 36 y vivió 40 años de monjita. Durante décadas sufrió el dolor de tener una espina en la frente, la llaga verdadera. No solamente el dolor, sino la llaga se descompuso, olía mal. Llegó un momento en que nadie podía vivir junto a Rita porque estaba descompuesta su frente y vivió sola, en oración. Su prima, cuando Margarita ya era muy grande, imagínense en esa época 76 años, era una mujer extremadamente grande, no tenía la salud de una mujer de 76 de hoy. Pensemos en una persona de casi 100 años, no más. Fue a consolarla a su prima y le dijo, ¿qué deseas? Era enero, hacía muchísimo frío. Margarita le dijo, tráeme una rosa y 2 higos. La prima dijo, de verdad está muy mal mi prima. ¿Cómo en este frío va a haber rosas sí, higos? Pero para no decepcionar a la mujer que todos sabían que era una santa, salió. Y el palo que había estado seco todo el tiempo tenía rosas. Tomó la rosa, volteó a ver la higuera. La higuera no tenía ni una hoja, pero tenía higos. ¿Se acuerdan que un día Cristo quiso unos higos? La higuera estaba llena de hojas, pero no tenía higos. Y en esta ocasión Margarita quiso higos y la higuera no tenía hojas, pero tenía higos. Se los llevaron. Poco tiempo después falleció Margarita. La fama de santidad de Margarita fue tan grande que la llevaron a una iglesia, pero no la enterraron. Y su cuerpo se ha mantenido incorrupto desde el año 1400. Pidamos pues, por eso Margarita es patrona de los imposibles. Pedía rosas y había rosas. Pidió higos y hubo higos. Pero más imposible, pidió que sus hijos no se condenaran y no se condenaron. Pidió que su esposo se salvara, se convirtiera y se convirtió. Por eso Santa Rita de Casia es patrona de los imposibles. Quizá más de una tiene una larga lista que presentarle hoy a Santa Rita. Al terminar la misa me acuerdan que traigo una oración para pedir la intercesión de Santa Rita. Pidamos pues que Santa Rita de Casia nos recuerde, primero, que el sufrimiento
no tiene razón de ser si viene del hombre. Los hombres tendríamos que tener una sensibilidad muy clara. No hay razón para herir, lastimar, insultar jamás, golpear a una mujer. Tenemos que aprender a formar a nuestros hijos, no en el machismo, sino en la cortesía. Un hombre debe ser cortés, no macho. Y las mujeres siempre deben de encontrar fuerza para vivir la dignidad de mujer, la dignidad de ser una persona que no acepte la violencia en su vida y de encontrar todos nosotros en el sufrimiento el consuelo de Cristo. Padre, ¿por qué Él habla tanto de los santos? La primera lectura de hoy es de Hechos de los Apóstoles. Y las apóstoles y los apóstoles de Jesús siguen entre nosotros. Los hechos de los apóstoles no acabaron. Siguen en la vida de Rita, de Francisco, de San Antonio, de San Juan Pablo II. Los hechos de los apóstoles es el libro que escriben los santos hoy.